autoridades no se han desaparecido. Estamos grabando. ¿Sí nos podría contextualizar un poco sobre el caso Aristegui, específicamente todo lo que ocurrió con lo de la Casa Blanca de la primera dama? Uno de los casos que ella con su equipo trabajó fue el de la Casa Blanca. Es una de las investigaciones creo que más relevantes que se han producido en el país en los últimos 10 años. Hubo, digamos, no sé si filtraciones previas hacia presidencia o hacia los dueños de la empresa radiofónica, de los dueños de MBS, pero quisieron, digamos, parar la publicación de esa información en su noticiario radiofónico. Esto todo lo dice en el libro, escribieron un libro los, digamos, autores del reportaje. En el caso de esta Casa Blanca, bueno, ella indaga con el equipo una serie de información que solicita vía transparencia y también buscan una serie de datos para corroborar cómo esa casa es una casa que no es un jacalito, sino que es una mansión, ¿vale? Y que investigan si eso corresponde a los ingresos que percibe Enrique Peña Nieto y percibe su esposa, y después se dan cuenta de que esa casa es prácticamente un regalo de uno de los empresarios constructores más beneficiados por Enrique Peña Nieto durante su gestión como gobernador del Estado de México. Es decir, y ahí se desprende, después con datos, con documentos validados, que esa Casa Blanca sospechosamente podría ser el pago por los beneficios que este empresario ha tenido a lo largo de la carrera como gobernador y ahora como presidente de Enrique Peña Nieto. O sea, pareciera que es un regalo por favores. Y ahora también el nombre de este señor apareció en los famosos papeles de Panamá, entonces pues al parecer no estaban tan pues en el camino tan errados, ¿no? Y la situación fue que el periodismo en México y en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que es el caso, los casos que más tenemos, pues generalmente reciben presiones para no poder sacar ese tipo de temas. Las mismas editoriales se ven presionadas en muchos sentidos, económicos, políticos, algunas veces, como es más en el norte, incluso con violencia física, para que no metan sus narices en temas que de alguna manera rasguñan al Estado, ¿no? Y a otros grupos poderosos, que pueden ser ilegales o legales, ¿no? Como empresarios fuertes, como grupos empresariales, o también en otros casos como el crimen organizado, ¿no? Entonces, se presionan porque la relación entre la prensa y el gobierno, por lo menos en México, ha sido muy compleja, ¿no? En algunas y partidista, ¿no? Algunos medios se identifican plenamente con algún grupo en el poder o los otros con algún grupo que pretende obtenerlo, ¿no? Entonces también hay que entenderlo desde ahí, ¿no? O sea, puedes hablar mal, pero habla mal de aquel, no de aquel, ¿no? Porque es el que nos da de tragar, ¿no? Entonces se ha cuestionado en muchos sentidos la libertad de expresión en el periodismo, la libertad de elegir temas, la libertad de socializar esos temas, y creo que lo que se dio ahí fue que precisamente se metieron en un lugar donde no tenían autorización para hacerlo, que se me hace gravísimo que alguien tenga que tener autorización para hablar de algo que nos compete a todos los mexicanos. Entonces básicamente eso fue lo que pasó. Como ahí está el antecedente, uno puede hacer suposiciones con bastante certeza de que hubo presiones muy fuertes de parte del gobierno federal para que los empresarios sacaran a Carmen Aristegui de ese espacio, porque era una persona o una periodista incómoda a los intereses del gobierno federal. Eso pasó, digamos, antes, y es muy lógico suponer que eso también fue lo que pasó en el caso de... Estaba molesto el Ejecutivo Federal por la presentación del reportaje de la Casa Blanca. Efectivamente, uno como periodista, nosotros lo que hacemos es investigar para dar a conocer asuntos que consideramos que le puedan interesar a la comunidad. Entonces,
un principio ético que rige a los buenos periodistas, el que vamos en busca de lo que nosotros llamamos la verdad. Y entendemos por la verdad el conjunto de posturas, opiniones, puntos de vista de los distintos actores en torno a un tema. Pero nosotros buscamos la verdad periodística, y pongo verdad periodística entre comillas, porque es una verdad que busca ofrecer distintos ángulos de algún acontecimiento. Entonces, no solamente se trata de decir la verdad, sino de entender qué verdad está diciendo. Y luego cada vez se acaba identificando, no sé si han oído que dicen, bueno, es que este es un medio de izquierda, este es un medio de derecha, este pretende ser medio neutral, pero realmente le reporta a fulanito o a fulanito partido, ¿no? O sea, es prácticamente imposible mantener esta condición de inmaculada, de total objetividad, no existe, no es posible. Es decir, el trabajo, la función que realiza un periodista es una función pública. Por supuesto, la contrata una empresa privada y está pagado por una empresa privada, pero de la información que el periodista nos dé depende nuestro conocimiento de la realidad social, política, cultural y económica del país, de violencia, de seguridad y demás. Entonces, el modo en el que el periodista presenta la información, y por eso requiere de una calidad ética, presenta una mirada de las cosas y, por supuesto, siempre va a haber algún tipo de interés detrás. Lo más triste, donde creo que sí se está rompiendo mucho este pacto, que es cuando los medios periodísticos, los medios de comunicación, se manejan en función del más poderoso, ¿no? Creo que una de las grandes tragedias de nuestro país es que se le ha olvidado a los políticos que son puestos representativos, o sea, que están ahí para nosotros. Entonces se han convertido en proyectos personales, ¿no? En los que la única motivación es seguir ganando poder, seguir ganando posiciones, y no nos representan. Entonces el poder que equilibra eso debería ser la prensa. Pero si la prensa está en función de estas personas, pues desprotegen al ciudadano, y es muchas veces lo que está pasando, ¿no? Mira, todas las profesiones, sea quien se prepara como arquitecto, o que se prepara como periodista, o alguien que quiere ser ingeniero ambiental, cualquiera de las profesiones, tiene una deontología. Es decir, tiene un conjunto de principios que rigen a esa profesión. Son principios que nadie te los va a imponer, nadie te va a decir algo así, a menos de que algunos de esos principios encuentren su correspondencia en una ley, en una norma, en un reglamento. Son principios que uno los tiene que conocer, son principios que nos hacen mejores personas, al mismo tiempo que mejores profesionistas. Son reglas que uno acepta voluntariamente, y que si estás convencido de ellas, si las has asimilado, entonces afuera, cuando desempeñas tu profesión, procuras llevarlas a cabo. Entonces, si nosotros vamos a sacar un caso de posible corrupción, como fue el de la Casa Blanca, ahí hay vínculos muy sospechosos entre un empresario y la pareja presidencial, entonces eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias, en este caso a Carmen Aristegui, fue, desgraciadamente, que la despidieran, que la cesaran, que se usaran un montón de argucias legaloides para despedirla. Pero lo importante es que ella cumplió con su trabajo, o sea, se sostuvo, ella publicó, dio a conocer la investigación. ¿Y si me comportaría igual que Carmen Aristegui? Pues yo creo que no podría contestar esta pregunta, porque creo que Carmen Aristegui, igual que el presidente, igual que muchos de los actores políticos en este país, tiene una infraestructura que la respalda, ¿no? Acá es increíble que no haya un solo juicio político, incluso cuando hay, como pasó recientemente con este tipo que agarraron en España, que es una burla, pues, ¿no? De la impunidad. Creo que la impunidad, muchos países podrán jactarse de tener incluso mayores niveles de corrupción, pero creo que una de las cosas, incluso me atrevo a decir, a la par de la corrupción, es la impunidad, o sea, salirse con la suya. Sí, porque a eso me dedico. Ahorita Aristegui tiene ese espacio, ese foro. ¿Sí? Yo he trabajado reportajes sobre narcotráfico y ya recibí una amenaza de muerte, por eso fue ese reportaje. Ya hemos publicado muchas cosas, o he publicado muchas cosas, y tú estás seguro que
todo lo que nosotros informemos va a tener repercusiones, aunque no nos demos cuenta de eso. Yo puedo publicar hoy una nota sobre algo en el periódico en el que trabajo y entonces va a suceder algo que a lo mejor yo no lo percibo como periodista. Lo van a leer, no sé, 500, 1000, 5000 personas, quienes sean, esa nota, pero a esa gente le va a suceder algo cuando lea mi información o mi opinión. Va a haber algunas reacciones, favorables o desfavorables. De eso estoy muy consciente. Lo importante es que cuando demos a conocer eso, nosotros tengamos las pruebas, tengamos los elementos que validen lo que estamos afirmando. Nosotros escribimos para que nos lean, nosotros escribimos para que nos escuchen, o hablamos para que se informen, nos vean en la televisión o en la web, donde sea. Somos figuras públicas, nosotros no somos investigadores que estén metidos en una biblioteca toda la vida. Nosotros salimos, damos la cara. Entonces, los periodistas damos la cara. Pues como damos la cara, nosotros necesitamos que lo que digamos esté bien sustentado. Claro. Y claro que tenemos dificultades, enojamos. Un buen periodista regularmente es un personaje incómodo para los grupos del poder, de cualquier poder que sea.